Hola, Laia. Es que necesito hablar con alguien porque estoy desesperada. Ayer por la tarde se fue mi hija otra vez llorando que no quería ir con su padre en el coche y a mí se me cae el alma a los pies. Y yo no sé, sé que es muy difícil porque, pues bueno, pues los jueces y todo el mundo piensa que se tienen que ir con la otra parte y todo, y tienen que cumplir el régimen de visitas, y la primera que tiene que cumplirlo soy yo y todo. Pero realmente a mí se me parte el alma cada vez que la niña no quiere irse con su padre y berrea lo imberreable. Pero al final, claro, es que se tiene que ir. Es que yo no tengo otra opción. Y me gustaría hablar con alguien a ver de qué manera me pueden ayudar, por lo menos, no sé, a hacerle sobrellevar esto a la niña y a sobrellevarlo yo. Es tracta d'una nena de 16 anys que se diu Míriam, que els seus pares es van divorciar, ¿vale? I el pare mai ha suportat que la mare el deixés, ¿vale? El pare va maltractar a la mare durant el matrimoni, ¿vale? I un dia pues, la mare va dir prou, total que es van divorciar. Van fixar una custòdia compartida per no buscar problemes, tot i que la mare sempre me diu ho haurà tingut que denunciar al pare per maltractaments, no ho vaig fer perquè quan estàs cegada i te fan creure que la culpa la tens tu. Bueno, doncs un dia conec a Míriam al torn d'ofici, que me truquen que tinc una assistència d'una nena que el seu pare l'ha agredida. Arribo allí i resulta que l'agressió havia passat feia 2 dies, però a la nena encara se li notava un bon cop a la cara, ¿vale? A la zona de l'ull, ¿vale? I li pregunto, bueno, pues, què ha passat? I me diu que no és la primera vegada que li pega, ¿vale? Que li ha pegat a 3 vegades. A la policia relata fins a 3 ocasions d'agressió del seu pare. La seva mare s'acaba d'enterar en aquell moment, ¿vale? La mare està destrossada, òbviament, perquè bueno, no va denunciar el seu marit en el seu moment i ara veu que ha fet el mateix amb la seva filla. El pare l'ha seguida visitant i s'ha encarregat de fer-li pensar que, que si li pegava era perquè s'ho mereixia. ¿Vale? O sigui, aquest senyor s'ha dedicat a cascar-li la filla bàsicament per fer-li mal a la mare, perquè no té ninguna altra raó per pegar-li a la nena. ¿Vale? I no solo això, sinó que no solo li pega per fer-li mal a la mare, perquè no pot entendre que la mare se divorciés d'ell en el seu dia i van fer l'exploració de la nena, que és la declaració dels nens petits menors d'edat, se diu exploració, que vol dir que parlen amb el jutge de forma privada, jutge i fiscal, y la nena le iba a decir que estaba muy bien con su padre, que lo quería mucho, que quería estar con los dos y que si, bueno, porque si le pega, pues que será porque se lo merece ella también, ¿sabes? I jo vaig sortir d'allà descomposta i sense saber per on tirar, perquè dius, hòstia, és que anem a perdre la custòdia perquè l'han manipulada, saps? Llevo más de 10 años sufriendo violencia tanto de género como institucional, y lo peor de todo es que mi hija también llevamos con sospecha de abuso sexual desde el año más o menos, año y medio fue su primer parte médico de sospecha de abuso sexual con heridas en la vagina. 10 años después siguen culpándome a mí, los jueces me han llamado de todo, incluso me han llegado a amenazar, han intentado quitarme la custodia, de hecho ahora mismo el CAI está intentando quitarme la custodia, ya más de 20 veces, me han condenado a entrar en la cárcel.